Saludo una vez más, yo soy su hermano y amigo Martín Jiménez, quien estará conduciendo este espacio para la honra y la gloria de Dios y la bendición de todos y cada uno de nosotros. De inmediato vamos a presentarnos delante del trono de la gracia a través de una oración. Buen Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por este espacio y por esta vía por la cual podemos transmitir y llevar tu santa y divina palabra. Por lo cual, te pido que nos bendiga a nosotros y también que bendiga a los amigos y hermanos que nos están viendo desde cualquier lugar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Luego de esta oración, yo le voy a hacer la invitación cordial que siempre le hago, por lo cual quiero que todos cantemos al Señor. Es tiempo de devocionar, tiempo en el cual debemos glorificar el nombre de Dios. Así que cantemos. Conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará, no. Quiero verte, conocer tu voluntad, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres tu Señor. Mi roca eres tu Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tu Señor, mi escudo eres
Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor. Luego de haberle cantado al Señor, luego de haberle dado las gracias a través del cántico, quiero hacerle las recomendaciones de que por favor
Si aún usted no se ha suscrito, suscríbase a este canal. Dele un me gusta, dele al botoncito de la campanita para cuando nosotros hagamos otros videos puedan llegarle a ustedes primeros. Y también compartan este programa y este canal con todas las personas que ustedes gusten. Ahora, asimismo, tranquilito como están, en reverencia, escuchemos la voz de Dios a través de su siervo que Él tiene preparado con su santa y divina palabra. Adelante, hermano. Saludos, queridos hermanos y amigos que nos visitan por acá, por nuestra plataforma de YouTube. Mi nombre es Daniel Durán y es para mí más que un placer compartir bendiciones de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Muchas gracias y esperamos de que podamos aprender de la santa palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento y te pedimos, oh Dios, que nos ayude a que podamos enseñar a tu pueblo, que podamos hablar de parte de ti y que tu pueblo pueda escuchar, pueda prestar oído y que pueda poner en práctica lo que escucha. Te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos compartir la palabra de Dios con ustedes y queremos hacer más o menos una meditación sobre Deuteronomio capítulo 28. Aquí vemos al pueblo de Israel. Está a punto de entrar a la tierra prometida. Dios le había prometido al pueblo de Israel que le daría una tierra que produce leche y miel, la tierra de Canaán. Dios sacaría a los cananeos de esa tierra porque eran pecadores, idólatras, hacían un sinnúmero de pecados y por esa razón entonces la palabra de Dios establece que Dios sacaría a los cananeos de ese lugar y le iba a otorgar esa tierra a Israel. Pero le advierte que se cuide de cometer las mismas prácticas que hacían los cananeos, porque esa era la razón por la cual Dios lo expulsaba. De modo que el pueblo de Israel debía de ser fiel a Dios, de ser obediente a la palabra de Dios. Y ese pueblo tenía razones suficientes, porque Dios había tratado con ellos desde Egipto. Vemos que ellos están esclavos en Egipto, y Dios entonces lo libera, utiliza a Moisés como líder para mostrar su poder. Dios advierte a Faraón que deje ir a su pueblo y Faraón se niega. Entonces vemos las plagas que sobrevienen a Egipto porque Faraón endurece su corazón. Pero también esto era una manera de Dios mostrar su poder, de modo que el pueblo de Israel podía ver y decir, pero Dios es poderoso y está con nosotros. Y esto era un motivo de muchos motivos para obedecer a Dios, porque Dios estaba con ese pueblo y Dios no había escogido ese pueblo porque era bonito, porque era fuerte, no, por pura gracia. Dios había escogido el pueblo de Israel por pura gracia, por pura misericordia, de modo que ese pueblo debía de obedecer a Dios. Eso era lo que Dios demandaba de Israel, que él obedeciera. Y ahí vemos entonces en Deuteronomio el Shema, lo que la oración que oye Israel, y se repite varias veces en el Deuteronomio esa frase, oye Israel. Cada vez que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, podemos observar esto, de que Dios está hablando con el pueblo de Israel y Dios le está diciendo que obedezca, que no se aparte de sus leyes, y eso es lo único que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel. De modo que Israel debía de ser obediente a la palabra de Dios. Y en el capítulo 28 es largo realmente, es largo. Vamos a tratar de resumir lo más que se pueda para que no perdamos el hilo de lo que nos está enseñando este capítulo 28, que contiene, es realmente extenso, tiene 68 versículos, imagínense, es bastante extenso. Pero en los versículos primeros, del 1 al 2, podemos ver la advertencia de Dios hacia el pueblo de Israel, que le dice, acontecerá, a Israel le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces vemos que en los primeros 11 versículos, los versículos siguientes, los 11, trata sobre las bendiciones que Dios le daría al pueblo de Israel si ellos obedecían. Una bendición que incluía todo. Y es interesante como entonces Moisés toma 54 versículos para hablar de las maldiciones. Dios le dice, esa bendición iba a ser si Israel obedecía la palabra de Dios. Si Israel obedecía a Dios, iba a ser entonces esa bendición. De modo que vemos que Dios, Moisés, en 11 versículos resumen toda la bendición que le iba a dar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a tener la victoria cuando se enfrentaría a una nación. No importa lo poderosa que sea esa nación, Dios le iba a dar la victoria. Dios le iba a dar prosperidad, dinero, una nación con mucho dinero. Dios le iba a dar respeto. Las personas de alrededor iban a obedecer, iban a respetar a ese pueblo de Israel, porque ese es el pueblo de Dios. Dios le iba a dar dominio sobre la tierra, le iba a dar abundancia, prosperidad en dinero, pureza. En resumen, una bendición, podríamos decir, todo incluido. Dios iba a bendecir a Israel de una manera general. Iba a ser una nación líder, eso es lo que dice cabeza. Dios iba a ser de Israel una nación cabeza y no cola, o sea, una nación líder. Lo contrario a líder sería una nación que estuviera esclava, pero no, Israel no iba a ser esclava, iba a ser una nación líder, poderosa. Podríamos decir como los Estados Unidos actualmente, o Rusia, o China, que son naciones poderosas. Israel iba a ser la más poderosa de todas, porque Dios le establece aquí en su palabra. Israel su tierra iba a ser bendita, sus frutos, sus animales, todo, una bendición que incluía todos los ámbitos. Y digo esto, hermano, porque algunas veces tenemos bendición en una parte y en otra parte no. Por ejemplo, algunas veces tenemos salud, pero quizás no tenemos empleo. O tenemos quizá, no sé, una bendición de un lado, pero quizás nos falte otra cosa de otro lado, ¿no? Digo yo, no sé. Siempre nos falta algo en la tierra. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todos. Eso es bueno saber, hermano. Pero obviamente que algunas veces uno como ser humano quisiera tener cosas materiales. Y Dios iba a hacer eso con Israel. Dios le iba a dar todo al pueblo de Israel. ¿Qué Dios pedía? Obediencia. Y entonces en los versículos más adelante vemos la advertencia si el pueblo no obedecía. Y todas esas bendiciones que él le dice, Dios le dice en los capítulos a partir del versículo 3, se iban a, como le decimos, todo lo contrario le iba a venir a Israel. O sea, Dios le dice que le iba a bendecir, pero si Israel no obedecía, entonces Dios lo iba a maldecir. Y todo lo que le promete acá en los versículos, desde el versículo 3, podemos ver hasta el 15, todas esas bendiciones que se prescriben aquí en este capítulo, iba a ser lo contrario, maldiciones. Y lamentablemente, hermanos, así fue. Israel no obedeció. No obedeció ante un Dios tan grande, un Dios tan poderoso que lo sacó de Egipto. A pesar de que ellos estuvieron en el desierto por 40 años, Dios lo cuidó en el desierto. Dios le dio agua de la roca. Dios le dio maná, pan del cielo. Dios le dio muchas bendiciones. Todo lo que ellos necesitaban, Dios se lo dio. Sus ropas incluso crecieron con ellos. Las sandalias de ellos no se rompieron. Y vemos que algunas veces nosotros compramos una sandalia y se nos daña. Por buena que sea, se nos daña. Las sandalias del pueblo de Israel no se dañaron durante 40 años. La ropa crecía con ellos. Ellos vieron el mar rojo abrirse. Ellos vieron muchas bendiciones de Dios.
durante esos 40 años. Y ellos decidieron que no iban a obedecer. Y entonces todas esas maldiciones se les vino sobre ellos. Entonces iba a ser una nación líder, como dije anteriormente. ¿Qué pasó? Fue entonces una nación esclava. Cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos llegaron a entrar. Moisés no pudo entrar, no entró Moisés. Y todas las personas que tenían más de 20 años cuando salieron de Egipto, tampoco entraron. Solamente entraron los menores de 20 años, Josué y Caleb. Vemos cómo ellos se establecen como reino, como nación. Dios, a pesar de su desobediencia, Dios los bendice. Dios, el reino de Saúl y el reino de David, el reino de Salomón, fue un rey bendito, un reino que Dios los bendijo, eran poderosos. Pero vemos que cuando muere Salomón, entonces comienza la desgracia para Israel. Primero se divide el reino. El pueblo de Israel, compuesto por 12 tribus, 10 toman un lado, 2 toman otro. Se establecen como el reino del sur, reino del norte. En el reino del norte tenemos a 10 tribus. Israel se establecen en Samaria. En el reino del sur, a Judá y a Benjamín, en Jerusalén. Y entonces vemos que uno tras otro, los reyes que estuvieron en ambos reinados, tenían algo en común: adorar dioses ajenos, adorar idolatría. Estaban envueltos en varios pecados, pero la idolatría era la que más sobresalía sobre ellos. Y vemos entonces las consecuencias de eso. En el reino del norte viene el ejército de Asiria, lo destruye, los mata, y los que quedan vivos lo esparcen por la tierra. Justamente lo que dice Deuteronomio 28, una de las maldiciones que le iba a acontecer. Como 115 o 120 años después, viene Nabucodonosor, el reino, Babilonia, y acaba entonces con el reino del norte. Los mata, y los que quedan vivos se los lleva al exilio a Babilonia, en donde allá duraron 40 años de exilio. Ahí entonces Babilonia, ellos viven esclavos de Babilonia. Babilonia reina sobre ellos. En lugar de ellos reinar, si hubiesen obedecido, Babilonia reina sobre ellos. Pero luego del fin de Babilonia viene otro imperio mucho más poderoso, los medo-persas, un imperio dual compuesto por los medos y los persas. Y también Israel es esclava de esa nación. Luego entonces de los medos y los persas vienen los griegos, el imperio griego. Israel también es esclava de ese imperio. Y finalmente entonces vienen los romanos, y también Israel, pueblo de Judá, Jerusalén, es esclava de ese imperio. Esclavo en este caso sería cola. Dios le había prometido que serían cabeza y no cola, pero ellos optaron por desobedecer la palabra de Dios. Y vemos entonces, hermanos, consecuencias por no obedecer a Dios. Dios en el capítulo 28 le dice que ellos iban a ser una nación poderosa, una nación rica, una nación que iba a tener el dominio sobre la tierra. Pero todas estas bendiciones que Dios le promete a Israel, en el mismo capítulo 28, en 54 versículos, le dice las cosas que le iban a acontecer, las cosas malas que le iban a acontecer si ellos no obedecían. ¿Y qué usted cree, hermano? ¿Usted cree que eso no nos puede pasar también a nosotros? Aquí tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y Dios establece sus leyes, qué cosas Dios quiere que nosotros hagamos y cuáles no. Y cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ¿qué usted cree? Vienen castigos sobre nuestras vidas. Vienen también castigos sobre nuestras vidas. Aunque para corregirnos, ¿no? Así como los padres corrigen a los niños cuando hacen mal, Dios también corrige a sus hijos. Pero cuando no andamos bien, Dios nos castiga. Y Dios, en este caso, en el caso de Israel, Dios había sido explícito, dándoles las leyes que ellos debían de obedecer, y le dice entonces
Y en Deuteronomio entonces le repite las leyes que le dio en el Éxodo y le da otras leyes y es enfático en que obedezcan la palabra de Dios. Y a pesar de que es enfático en que obedezcan la palabra de Dios, le exhorta a ser fiel y a obedecer. Y les dice, estas van a ser las consecuencias si ustedes son obedientes. Si son obedientes, Dios lo iba a bendecir, iba a ser una nación cabeza, no cola. Dios iba a bendecir su tierra, de modo que iba a ser una tierra fructífera. Dios iba a bendecir a su familia, Dios lo iba a cuidar, Dios le iba a dar mucho dinero. Eso sería una nación que mejor iba a prestar a otras naciones. Dios lo iba a bendecir en todos los ámbitos. Pero ellos escogieron la otra parte, el no obedecer. Y como escogieron entonces la otra parte, el no obedecer, tuvieron consecuencias fatales. Y es una pena, hermanos, que algunas veces nosotros viendo un ejemplo aquí en la Biblia de un pueblo que decidió no obedecer y vemos cuáles son las consecuencias, algunas veces nosotros, no algunas veces, casi siempre, nosotros nos comportamos como el pueblo de Israel, que optamos por no obedecer, cuando tenemos las instrucciones de nuestras vidas, la palabra de Dios. Dios establece y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la evidencia de que nosotros amamos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y yo les invito para que ustedes lean el capítulo 28 en sus casas, porque es extenso realmente, tiene 64 versículos, pero el escritor lo divide, tiene 68 versículos, el escritor lo divide y del 2 al versículo 2 hasta el 15 está hablando acerca de las bendiciones. De modo que les invito, hermanos, a que ustedes puedan leer en sus casas el capítulo 28. Vemos las consecuencias de obedecer la palabra de Dios, las bendiciones, y vemos las maldiciones de no obedecer la palabra de Dios. Israel decidió por no obedecer, lamentablemente, y vemos entonces que sufrió las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos tener una aptitud siempre dispuesta para obedecer la palabra de Dios. Sabemos que en este mundo tal vez hay muchas cosas que nos aferran, o que tal vez algunas veces nosotros somos tentados a fallarle a Dios en diversas áreas, pero Dios, a pesar de todas esas cosas, Dios siempre exige obediencia a su palabra. Y Dios no nos está pidiendo una cosa que sea imposible. Dios nos está pidiendo algo que es posible. Dios exige obediencia, y a cambio de Dios incluso nos bendice. Y miren que nuestra obediencia a Dios el resultado es bueno para nosotros. O sea, si nosotros le obedecemos a Dios, el resultado al final será para nosotros. Así que, hermanos, esperamos que podamos estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Israel no obedeció. Y como no obedeció, tuvo que sufrir las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Dios le dio la oportunidad de que obedezcan y a cambio de lo iba a bendecir. Ellos prefirieron no obedecer. Es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios exige que nosotros guardemos sus mandamientos y a cambio nos va a bendecir. Así que vamos con todo ánimo, vamos con mucho deseo a poner nuestros corazones a disposición del Señor para que podamos obedecer su palabra. Vamos a leer las Escrituras para conocer cuáles son sus planes para nosotros. Y vamos también a poner en práctica lo que Él nos exige, la obediencia. Si obedecemos, Dios nos bendice. Si no obedecemos, o sea, si hacemos lo contrario,
Dios entonces hará lo contrario y un chin más. No nos va a bendecir y veremos las consecuencias. Así que Dios le bendiga, hermanos y amigos. Esperamos que podamos obedecer, porque desobedecer atrae muchas consecuencias negativas para nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Dios, que podamos bendecir, que podamos estar, dispuestos a obedecer tu palabra y que podamos estar dispuestos a ser personas que escuchemos atentamente tus leyes para obedecerla, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Será hasta la próxima. Gracias al Señor por estas hermosas palabras, con este tremendo mensaje que es para todo, como un vaso de agua fría en el desierto. Gracias por la palabra de Dios a través de este hermano. Ahora vamos a escuchar las hermosas voces melodiosas de los hermanos que estarán cantando para nosotros. Escuchemos. Cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del inmenso mar. Estoy pues maravillado, pusiste tu mano en mí, conmigo estás. Pruébame, es que si duermo sueño contigo, aún despierto yo estoy contigo. Cuando camino te siento conmigo, al cielo miro, creo que allí tú estás. Examíname, te amo. Pruébame de nuevo. Verás que en mi vida y en mis pensamientos solo estás tú. Si tomare del alba sus alas y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Por eso te amo con todas mis fuerzas. Pruébame. Examíname, te amo. Pruébame de nuevo. Verás que en mi vida y en mis pensamientos solo estás tú. Solo estás tú. Solo estás tú.
luego de haber escuchado estas canciones y el mensaje de la palabra de Dios, nos resta invitarte a ti, amigo. Tú, al igual que nosotros, tenemos una deuda delante de Dios. El Señor pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y ahora Él demanda aquí y en todos los lugares a que el hombre se arrepienta, a que el hombre vuelva a Él para que Él pueda perdonarnos y perdonarlos a ustedes también de sus pecados. Él quiere hacerlo. Solo resta que usted quiera que el Señor lo haga. Permita que el Señor entre en su corazón y perdone sus pecados para que usted pueda ser inscrito en el libro de la vida. Luego de haberle dicho esto, entonces simplemente nos resta orarle al Señor por ustedes y orar a Dios por este tiempo. Y como todo en la vida termina, este tiempo ha terminado, vamos a concluir con palabra de oración. Padre, gracias por habernos traído tu palabra a través de tu hermano, de tu hijo y nuestro hermano. Gracias por las voces que han entonado alabanza a tu nombre. Gracias por este hermoso tiempo y gracias por todas las personas que nos siguen y ven este espacio. Esperamos ser de bendiciones para ello a través de tu divina palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bien, será hasta la próxima.